Buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Después de un ayuno de congregación, ¿verdad? La presencia entre nosotros. Bueno, gloria a Dios, estamos aquí. El estudio de hoy está bien interesante. He notado algo, ¿verdad? ¿Cuál es la palabra que más se usa en la alabanza, en los estudios, en comentarios entre la congregación? O cuando decimos algún versículo bíblico, ¿cuál es la palabra que más se usa? Amén. ¿Y verdaderamente sabemos el significado de amén? Ok. ¿Qué significa así sea? ¿Qué significa así sea? ¿Sabe? Se ha hecho, sí, hay varias connotaciones, pero sabe que la mayoría de nosotros, yo me incluyo, hermano, Dios tiene muchas promesas de bendición para su pueblo. Y el pueblo, ¿cómo dice? Amén, ¿verdad? ¿Sabe que esto del coronavirus es una de las pestes de las que Cristo habla en Mateo 24, por decirlo? Y va a haber cosas, va a haber catástrofes, ¿sabía? Usted tiene que decir amén. ¿Por qué? Nadie quiere una catástrofe, ¿verdad? Nadie quiere un peste. Si leemos Deuteronomio 18, habla de muchas maldiciones y muchos castigos, azotes, correcciones. Y sabía que cuando Dios dictaba esta ley, cuando se refería a un castigo para el pueblo o algo que el pueblo estaba haciendo mal y Dios advertía, si usted hace esto le va a pasar esto, lo vamos a corregir de esta manera, el pueblo gritaba amén, ¿sabía? Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque la palabra amén no solamente la tenemos que repetir por repetirla como un protocolo. Yo he escuchado, escucha lo que le voy a decir. He escuchado en congregaciones donde he estado, hermana, ¿y usted qué va a traer? El arroz. Y todos, amén, amén. Sin tener importancia el verdadero significado de la palabra amén. Créame que el significado de esta palabra es bien profundo. Y en el estudio del día de hoy, yo lo que quiero que nosotros entendamos. Porque el amén no solamente es decir amén, no solamente es entender así sea, no solamente es entender yo creo en esto. El amén conlleva, escuche, a una relación espiritual con Dios. El amén conlleva a entender la magnitud de lo que es y quién es Dios. Amén es verdaderamente entender el significado de la palabra y de lo que es nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Una vez escuché también un comentario de un pastor predicando que decía, por eso a las mujeres, a las jóvenes, cuando van en la high school, hacen fiestas, se emborrachan y las violan. Y oía una hermana que gritó, amén. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a decir amén, 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 amén. Y no entendemos el verdadero significado de la palabra amén. Y de eso se trata el día de hoy, el estudio. ¿Ok? Vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una breve oración y le pedimos a Dios, como siempre lo pedimos, que sea nuestro Señor Jesucristo el que nos instruya. Amén. Padre, Señor bendito Dios, le damos las gracias, Padre, le damos la gloria y la honra por este tiempo, por esta reunión, pidiéndole a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Dios y Señor, que Él sea el Maestro, que Él sea el que nos instruya, que Él sea el que venga y en el que cada uno ponga su espíritu para la disposición, para la disponibilidad de entender, Señor, su palabra, así seamos ministrados. Padre, le pedimos sabiduría, le pedimos inteligencia y le pedimos, mi Dios, que usted nos aclare las cosas, así como Cristo lo hizo cuando Él estuvo en este planeta. Y en el nombre de Él le damos la gloria y la honra, le damos las gracias y le decimos amén. Atinadamente, ¿verdad? Algunas hermanas dijeron que la respuesta, el significado de la palabra amén es verdaderamente así sea
o soy fiel a ello, yo creo en ello, creo en esto. Ese es el significado. Ahora, siempre se hace y se va a decir amén cuando nosotros, escuche, tenemos plena conciencia de lo que se está hablando en la palabra de Dios. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces, hermano, en las congregaciones se hace una repetición de amén sin tener conciencia de lo que están hablando. Otro significado de amén, hermanos, como toma el acto de importancia de lo que se está predicando, ¿ok? Es en un juramento, escuche, un juramento, un voto en que yo estoy de acuerdo en lo que Dios ha dictaminado. ¿Ok? Si tiene alguna pregunta, alguna duda, levante la mano, ¿ok? El amén, escuche, tiene que tener una importancia cuando está la alabanza, cuando el pastor está cantando, los hermanos están tocando. En esa alabanza está la importancia también de decir amén a la letra de la alabanza y la adoración. Debemos de ser conscientes. Escuche, hermano, hay una confusión en el mundo del evangelio que piensan que todas las canciones, solo porque mencionan a Jesús o mencionan a Dios o a la misma iglesia, son de adoración y de alabanza, y no es correcto. Debemos de entender lo que es adoración y debemos de entender lo que es alabanza. Hay muchos cantantes. Estaba yo escuchando un comentario, estaba mirando un video de una mujer que sale cantando una melodía y algo dice que con los hijos de Dios nadie se mete y que lo vas a pagar muy caro, y una letra de aberración, como de amenaza, porque yo soy cristiano y Dios te va a poner la mano encima. Hermano, el contexto de Dios no es ese. El contexto de Dios es amor. Y yo como cristiano no puedo desearle a alguien malo porque tiene algo en contra de mí. Yo no puedo decir amén a algo así. ¿Lo entiende? Entonces, a mí me encantan mucho las letras que interpretan aquí los hermanos, porque tienen un contexto y un fondo espiritual pleno. Yo creo que ustedes lo han sentido. Entonces, en la alabanza, hermanos, es lo que nosotros podemos decir con pleno espíritu amén a lo que se está cantando y se está alabando al Señor. ¿Lo entiende? Ahora, vamos a ver diferentes puntos de observación en la palabra amén. ¿Cuál sería una variedad de bíblica en su significado? ¿Cuál es? Que la palabra amén nosotros tenemos que entender que es de un carácter espiritual, un carácter profundo, algo que usted está deseando y le sale en el espíritu, algo que usted está deseando. Yo, en la junta que tuvimos el miércoles, cuando el hermano dio el testimonio, ¿verdad? Da miedo escucharlo. Yo no quisiera padecer por eso. Lo que nosotros padecimos fue más leve. Pero créame que para mí fue terrible quedarme sin el olor y sin el sabor por más de 15 días. Como que uno está metido en un frasco de vidrio, y yo veía a mi esposa y a Alejandra, y una vez le dije a Mari, cuando ella decía, ay, qué rico comí, hermano, yo estaba fatal. Y un día le dije, Mari, ya no menciones eso, me haces daño. ¿Por qué? Porque a mí no me sabía la comida. Yo sé que ella no lo hizo con la intención. Acercármele a ella o a Alejandra y abrazarlas y no poder olerlas, hermano, eso es fatal. Y luego estaba yo mirando en el internet que muchas personas que carecen del olfato, puede, con que la estufa quede abierta o se apague, te quedas muerto. ¿Cómo vas a oler el gas? Entonces todo eso fue terrible. Siguiendo, el término amén, hermanos, es muy visto en los salmos. Si usted ha leído los salmos, si le encanta leer los salmos, usted va a mirar que se menciona mucho el amén. ¿Por qué les digo los salmos? ¿Qué significan los salmos? Los salmos son cantos de alabanza a Dios, como lo que estaba hablando hace un momento de la alabanza. ¿Ok? El término amén es muy visto en los salmos y siempre se dirige a la alabanza al Todopoderoso. ¿Amén? Ok, ahora mire, en los tiempos antiguos, el término amén, en los tiempos antiguos,
¿Cuándo son los tiempos antiguos? Antiguo Testamento, pero también Nuevo Testamento. Yo les he dicho que nuestro Señor Jesucristo vivió, ¿en qué época vivió? En el Antiguo Testamento. Aparece en el Nuevo Testamento, pero Jesús vivió en el Antiguo Testamento porque estaba todavía bajo la ley. En los tiempos antiguos, el amén es un símbolo de fidelidad. Escuche, de fidelidad a la palabra de Dios. ¿De fidelidad a quién? ¿A quién? A Dios. ¿Por qué le digo fidelidad a Dios? ¿Qué es lo que entendemos por fidelidad a Dios? Cuando yo leo la palabra de Dios, yo tengo que estar de acuerdo. Amén. Incluso tengo que estar de acuerdo cuando Dios ha dictado maldiciones a los infieles. Pero en el contexto del cristiano actual, yo tengo que orar y pedirle a Dios para que ese castigo no llegue a los infieles, porque yo mismo soy infiel. ¿Cómo que usted mismo es infiel? Soy infiel cuando dejo de orar, soy infiel cuando dejo de leer la Biblia, soy infiel cuando dejo de escudriñar la palabra, soy infiel cuando dejo de congregarme. Entonces no tengo la fidelidad plena en creer en 100% en así sea la palabra de Dios. Estoy de acuerdo en la palabra de Dios y creo en la palabra de Dios. ¿Lo entiende, hermano? ¿Sí se entiende? Ahora, mire, fíjese bien lo que le voy a decir. En la actualidad el amén por lo general siempre se pronuncia ¿cuándo? Al final o al principio de la oración. ¿Cuándo se pronuncia? Al final, ¿verdad? Predicamos alabanza, se menciona en el final de la oración. Ahora, mire lo que le voy a decir. Mire lo que le voy a decir. Para que tu amén, para que mi amén, basado en la fidelidad a Dios, escuche, hay muchos versos y muchos dichos bíblicos. Si nosotros no tenemos un corazón contrito y humillado, dice la palabra que nuestra oración no llega a ¿dónde? No pasa ni del techo ni del cielo de este edificio. ¿Cuál es la llave y la clave para que Dios escuche nuestra oración? ¿Cuál es? Jesucristo, ¿verdad? Dice la Biblia, Jesús dice, todo lo que pidan en mi nombre, ¿qué dice Jesús? ¿Será qué? Hecho, escuche, Jesús, para que entendamos, lo voy a tratar de explicar de la forma más clara que pueda. Amén y Jesús. Amén y Jesús. ¿Usted piensa que es lo mismo amén y Jesús? ¿Usted qué piensa, hermano? Sin miedo, usted diga, bueno, yo pienso que sí, yo pienso que no. Usted piensa que sí. La hermana está en lo correcto. ¿Por qué pensamos que el amén y el Jesús y el nombre de Jesús es lo mismo? Perdón. Ok, si usted lee en Apocalipsis 3, versículo 14, yo me espero que ustedes lleguen. Me estoy adelantando al estudio, a una parte del estudio, pero necesito mencionarlo. ¿Ya lo tiene? Apocalipsis 3, versículo 14 dice, y escribe al ángel de la iglesia, palabra de Cristo al apóstol Juan, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. ¿Cómo se menciona a Cristo a sí mismo? ¿Cómo se menciona? Como el amén. Escuche, yo creo que esto nos abre una puerta grande para entender la importancia que es el amén y el decir amén. Entonces yo voy a entender que el amén es una palabra sagrada. Y si Cristo Jesús se hace llamar el amén y todavía dice yo soy el testigo fiel, vamos a ponerle al amén fidelidad. ¿Por qué fidelidad? Porque Cristo es verdadero. Ahora escuche, yo les estaba diciendo, ¿verdad?
Yo les estaba diciendo que en los tiempos antiguos el término amén era presentado como un símbolo ¿de qué? Fidelidad. ¿Por qué fidelidad? Acuérdense que en el Antiguo Testamento Jesús, el hombre, no hacía la aparición, todavía no salía en escena. La gente dice, pero es que Cristo solamente está en el Nuevo Testamento. No, no te equivoques. Cristo existe desde el primer versículo de Génesis, lo hemos visto, ¿se acuerda? Si en el Antiguo Testamento era simbolismo de fidelidad, el juramento que se hacía conforme a la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento Jesús dice que Él es el amén y que Él es el testigo fiel. ¿Testigo de qué? Jesús ha testiguado ¿desde dónde? Desde la eternidad para la eternidad. Entonces escuche, cuando Cristo dice, todo lo que pidas en mi nombre se te va a hacer y se te va a conceder, obviamente tenemos que entender que es el tiempo de Dios. ¿Por qué las personas, un ejemplo, si ahorita sale un demonio, yo voy a tener dos opciones, de agarrar la Biblia y agarrarlo con la Biblia a cachetadas, o enseñarle el nombre de Jesús para que salga huyendo. ¿Cuál de las dos cree que vaya a resultar? Le enseño el nombre de Jesús y usted cree que el demonio se va a ir. ¿Verdad que no, hermano? ¿Por qué? Tiene que estar Jesús en tu vida. Exactamente. Le voy a poner un ejemplo claro. Vaya conmigo al libro de Hechos, capítulo 14. Es por eso que yo luego les digo, a mí me da, no sé, sentimiento encontrado cuando llego a una casa y veo la Biblia abierta en un pasaje bíblico, por lo general en un salmo. Y hablo de esas personas que no acostumbran a leer la Biblia y piensan que porque la Biblia está abierta los demonios van a salir huyendo. ¿Sabe que cuando nuestro Señor predicaba en las sinagogas, ahí salió una persona con demonios dentro? Adentro de la sinagoga estaba un demonio, en la misma presencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué le digo esto? Si usted lee conmigo Hechos 14, en el versículo 8, llega el versículo 8, es cuando Pablo llegó a un pueblo a una ciudad que se llamaba Listra. Hechos 14, voy a leerle del 8 al 10, solamente esos 3 versículos. ¿Está? Dice que Pablo estaba predicando el evangelio y en el versículo 8, Pablo andaba con Bernabé. En el versículo 8 dice, y cierto hombre de Listra, escuche, estaba imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Desde que nació él estaba así. Este oyó hablar a Pablo el evangelio, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe, eso es importante para mencionar, amén, que usted tenga fe, ¿ok? Para ser sanado, dijo a gran voz, levántate en el nombre de Jesús. No, ¿verdad? Levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Pregunta, ¿Pablo menciona a Jesús? ¿Por qué no menciona Pablo a Jesús? Porque lo tenía en su corazón. Escuche, mencionar Jesús cuando dice todo lo que pidas en mi nombre, no es solamente decir el nombre de Jesús. El hermano Roberto atinadamente dijo, no es decir Jesús por decir Jesús. Usted tiene que tener la presencia de Cristo en su vida. Y si usted tiene la presencia de Cristo en su vida, usted está creyendo en aquel que es fiel y el que es el amén en la palabra de Dios. ¿Lo entiende ahora? Yo no puedo compartir algo si un hermano dice o una hermana hace un comentario absurdo y decir amén, amén. ¿Dónde está tu relación con Cristo? ¿Ve lo importante que es conocer el significado de amén? Pablo no necesitó mencionar a Jesús porque Jesús estaba en él, y el que sanó al paralítico no fue Pablo, fue Cristo. Si no, yo lleno todas las paredes de mi casa de Jesús, 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 y los demonios nos separan. ¿Y para qué leo la Biblia? ¿Para qué voy a orar? ¿Para qué me preocupo por ir a la iglesia? A mí me da una pena y una vergüenza, escuche,
He visto videos de supuestas iglesias donde según hacen exorcismos. Y ahí están los tipos con una verborrea y discutiendo con el supuesto endemoniado. Y ya estás vencido, y Cristo te venció, y en el nombre de Jesús. Y el otro revolcándose en el piso. ¿Sabe que yo no veo, y Jesús me enseña que mi Dios no es un Dios ridículo? Ni Jesucristo es ridículo, ni los apóstoles hacían ridiculeces, porque tenían a Jesús, tenían la fidelidad, tenían el amén en su vida, en su corazón, en su espíritu. Esa es la importancia de decir amén a las cosas sagradas de Dios. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Levante la mano, hermanos, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que podemos observar bajo las Sagradas Escrituras en el enfoque de la palabra amén en lo que usted está creyendo? Primer punto, fe. Fe y creer verdaderamente. ¿Cómo fueron salvos las personas en el Antiguo Testamento? ¿Por el sacrificio de los animales? No. Hebreos habla de eso, Hebreos 10, si no mal recuerdo, que ni la sangre de los machos cabríos, ni la sangre de los corderos te quitaba el pecado. Hablando del pecado que te manda al infierno, ¿quién es el único que te quita ese pecado? El amén, Jesucristo. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento la base para la salvación era ¿cuál? La fe. Ahora en la actualidad, si usted verdaderamente tiene fe en Cristo, va a entender algo. Va a entender algo. Voy a hacer una pregunta y no van a salir en cámara. Nada más, si usted quiere levantar la mano, hágala, como dijo el pastor José. Si no, no la levante. ¿Quién tiene miedo a morir cuando se enferman? La verdad. Qué bueno que es sincera la hermana. ¿Quién tiene miedo a morir? ¿A otro hermano? Da miedo, ¿verdad? Porque la Biblia, uno de los puntos de la Biblia, ¿sabes cuál es? Y qué bueno que somos sinceros. Yo lo he dicho aquí. El día que Dios me mande a hablar, yo soy honesto. Yo quisiera que me hablara cuando esté dormido en un sueño. Que me diga, Hugo, vámonos. Yo no quisiera padecer una enfermedad, hermanos. Pero les soy honesto, si Dios me habla en un sueño y me dice, Hugo, vámonos, yo me voy. Y Dios me está escuchando. Yo prefiero que me lleve de esa forma, hermanos, a padecer una enfermedad, pero la decisión es de Él. Yo no sé cómo vaya yo a morir. Dice la Escritura, estaba Eliseo de la enfermedad de la que él muere. Pero el punto es este, que el verdadero cristiano, el que tiene fe en el fiel, en el que tiene el fe en el así sea la palabra de Dios, que así se cumpla, el que tiene la fe en el de que yo creo en lo que Cristo anuncia, no tiene que tener miedo. ¿Es algo natural tenerlo? Claro que es natural. ¿Es malo tener miedo a morir? No, no es malo. Porque lo que nosotros tenemos que buscar es verdaderamente una relación espiritual plena con Jesús. Son puntos solamente. A mí la verdad sí me da temor caer enfermo y de una enfermedad crónica y estar hospitalizado. Claro que me da temor. Y en ese momento tengo que buscar más de Jesús para afianzarme más en Él. Ahora, ¿cuál sería el uso del amén en los personajes bíblicos, en toda la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, conforme lo que hemos estado mirando? Si alguien quiere comentar, hágalo, hermano. ¿Cuál sería el uso? ¿Cuál es el significado de las plegarias, oraciones, peticiones, de todo lo que se anuncia de la palabra de Dios en los santos siervos que Dios escuchó? ¿Cuál es? Hay dos connotaciones. Primer punto, ¿cuántos años tuvo Dios, solamente por mencionar, caminando en el desierto al pueblo de Israel?
40, unos dicen que 42, hay unas partes de la Biblia si no mal recuerdo. Vamos a cerrarlo en 40. Esas personas, cuando Dios dictaminó los castigos para la infidelidad, ¿sabe qué decían? Amén. ¿Usted cree que el amén que esas personas decían era serio con Dios? ¿Cuál es la diferencia ahorita entre el amén que nosotros debemos de tener? Está en Jesucristo. Yo debo de creer en el amén. Debo de creer en el fiel y verdadero. Debo de creer en su palabra. ¿Verdad? Pero este es un carácter que nosotros lo vamos a ir desarrollando. ¿Cómo se desarrolla el carácter espiritual? En oración, relación con Dios, conocerlo, la escritura, escudriñar, estar aquí en el estudio, venir a escuchar la palabra. Se va incrementando, hermanito. Mire, la gente dice, David cayó en pecado ¿con quién? Con Betsabé, el primer pecado de David, ¿se acuerda? Y la gente dice, pero la Biblia dice que él era un hombre hecho al corazón de Dios. ¿Cómo es posible que cayó? Si ha leído bien la escritura y usted le ha puesto atención, dice que en tiempos de guerra, y ha leído, siempre que había guerra, ¿quién era el que estaba dirigiendo el batallón? El rey. ¿Cuál era el compromiso del rey? Dirigir al ejército. ¿Usted se acuerda de ese David, de ese muchacho adolescente que se llenó de cólera cuando vio a Goliat y a los filisteos? Dice, esto incircunciso, ¿cómo se atreve a meterse con quién? Con el ejército de Jehová. Las cosas sagradas de Dios a David la enfurecían. En tiempos de guerra David se relajó. ¿Y en dónde estaba? Estaba en una parte alta del castillo. Escuche, pero no por eso es que él haya pecado. El cristiano que peca y cae en infidelidad, en una infidelidad así de grande, es porque se ha alejado del amén. Un cristiano que se mantiene en oración y apegado con Dios no va a pecar de la noche a la mañana. Peca porque se ha ido enfriando. ¿Sabe que si usted ha leído la Biblia, cuántas veces se menciona a Satanás en la Biblia? Dios no le está diciendo a usted, hey, cuídate de Satanás, aléjate de Satanás, mira que Satanás hace esto, mira que los demonios. Sí lo menciona, y cuando habla de Satanás habla con seriedad. Pero la Biblia es un libro de exhortación, es un libro de vida. No es un libro para exorcizar demonios, personas con demonios. Dios te instruye que te acerques a Él. Es cuando el cristiano cae. David se enfrió y se olvidó del amén, se olvidó de Jesucristo, del fiel siervo y verdadero. David lo miró. La gente podía mirar a Cristo, pero a Dios no. Por eso Dios toma la forma de hombre. El ángel de Dios, Jesucristo, David mismo lo escribe en los Salmos. Él miró a Jesús y oyó y da testimonio cuando él dice, dijo el Señor a mi Señor. Él sabía que Cristo era su Señor. Se enfrió y se olvidó. Ahora, la raíz de la palabra amén, hermanos, en hebreo significa seguridad y firmeza. Yo tengo la fe, pero la raíz de la palabra amén en hebreo es seguridad y firmeza. Acuérdese. Por eso cuando usted diga amén, usted tiene que tener una relación bien estrecha. Cada día hágalo más con Jesucristo, hermano. Hermanito, ahorita estamos pasando por tiempos de prueba y de fuego. Y muchos de nosotros nos hemos enfermado. Y cuando usted se enferma, hermano, usted crea que el fiel y verdadero lo va a sanar. ¿Lo entiende? Usted cree que Jesús lo va a sanar y entonces usted crea y en verdad diga, amén, yo voy a ser sano. ¿Sabe? ¿Ha leído la Biblia cuando Cristo sanaba? ¿Cuál es la palabra que Cristo usa cuando Él sanaba a los enfermos? Levántate, tu fe te ha ¿qué? Salvado. Él no ocupaba la palabra sanado. ¿Por qué no ocupaba la palabra sanado?
¿Por qué? Porque cuando Cristo nos ha hecho salvos, ya nos ha sanado de toda dolencia. Nos vamos a enfermar, sí, pero tenemos que tener fe en eso. Ahora mire, esta parte me encanta mucho de la palabra amén. Usted sabe, hermano, lo que significa o lo que es un acrónimo. Esto está interesante. Escríbalo si gusta. La Biblia hebrea, que es la Torá, es la que en la actualidad leen los judíos. Hay otro libro que se llama Talmud, ¿ok? El Talmud es la interpretación de la Torá, ¿ok? Escuche lo que le voy a decir. En el Talmud, ¿ok? El amén es un acrónimo. ¿Qué es un acrónimo? Es una abreviación, un ejemplo. Le puedo poner un punto. Un punto. ¿Usted sabe lo que significan, qué palabra puedo ocupar? La ONU. ¿Usted sabe lo que significa la ONU? Naciones de las Naciones Unidas. ONU es un acrónimo, o sea, una abreviación de la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, ¿qué cree usted que significa el acrónimo de amén? Es curioso. El acrónimo de amén, en la interpretación que da el Talmud o la Biblia en hebreo, es: Dios es Rey. Mire qué curioso, ponga atención. ¿Cuál sería el acrónimo de amén? El acrónimo de ONU, Organización de Naciones Unidas. Acuérdese que amén es de raíz hebrea, por eso a lo mejor no coincidan las palabras. Amén es el acrónimo de Dios es Rey. Y hay una alabanza que me encanta mucho de un pastor que se llama Marco Barrientos, que dice: eres Rey de los cielos. ¿A quién se refiere? A Jesús. Y luego dice él: eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Si Dios es Rey, nosotros sabemos que Jesús es Dios. Vea qué interesante y qué importante es esta palabra, hermanos. Ahora mire, vamos a entrar a otro punto importante. Ya vamos bien avanzados. La seriedad para decir amén. La seriedad para decir amén. Acompáñeme en sus Biblias a Deuteronomio 27, que está en el Antiguo Testamento. Deuteronomio 27. Tenemos la costumbre de decir: y dígame amén cuando llegue. Es para reafirmar que, hermanos, que estamos creyendo lo que vamos a leer y que creemos lo que hemos leído y que creemos en la palabra de Dios. Casi la mitad de la palabra, hermanos, del Antiguo Testamento, casi la mitad, ¿ok?, de la palabra amén en el Antiguo Testamento se encuentra en este libro, en el libro de Deuteronomio. Le voy a decir por qué. Voy a poner unos ejemplos rápidos y breves, ¿ok? Lea conmigo Deuteronomio 27, llegue al versículo 15. ¿Está? Mire lo que dice Dios: maldito el hombre. ¿De qué está hablando Dios? De maldición, ¿verdad? Maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición. Mire qué maldición tienen esos hombres que les gusta hacer esos muñecos de yeso, de madera. Maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová. La palabra abominación en hebreo tiene un contexto de me causa asco. Luego lo vemos en otro estudio con calma. Obra de mano de artífice, y la pusiere ¿en dónde? En oculto, y todo el pueblo responderá y dirá
¿Cómo? No oigo. ¿A qué se le está dando el amén? Que yo estoy de acuerdo en que una persona que ofenda a Dios en idolatría, Dios lo está haciendo y lo va a castigar con una maldición. Por eso yo les decía hace ratito cuando empecé en el estudio, hermanos, esto del COVID, las pandemias, las tragedias, las guerras, con el dolor de mi corazón, hermano, va a ser verdad, porque Dios ya las profetizó. ¿Ve cómo el amén no solamente es para bendecir? Yo no lo digo, lo dice Dios. Seguimos rápido, otro versículo. Vaya conmigo ahí al 16. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Y todo el pueblo dirá: maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo: maldito el que hiciere errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo: amén. ¿Qué indica esto, hermanos? Vamos a leer un versículo solamente para tener una idea. Jeremías 11, solamente vamos a leer el versículo 5. Jeremías 11:5. Jeremías 11:5. Dígame amén cuando esté. Jeremías 11:5. ¿Lo tiene? Para que confirme el juramento que hice a vuestros padres. Si es juramento de Dios, es palabra verdadera. Que les daría la tierra que fluye leche y miel como en este día. Y respondí y dije: amén, oh Jehová. Imagine el mismo Dios de nosotros, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, diciendo amén a su palabra. ¿Y el amén quién es? ¿Qué es lo que dice Apocalipsis? ¿Quién es el amén? Jesucristo. Escuche, el siervo fiel y verdadero. Si Dios dice amén a confirmar su palabra, y la Biblia dice, Jesús mismo, Él se llama ¿cómo? El amén. Pero también dice que Jesús es el verbo de Dios. ¿Y verbo qué significa? Palabra. Entonces yo entiendo que Jesús y Dios son uno mismo. Vea cómo toda la Biblia está relacionada desde el Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué es lo que miramos cuando vemos al pueblo de Israel en el tiempo de Moisés, en el tiempo de Jeremías? Y vamos a ver en toda la Escritura, y hasta el día de hoy, la gente cuando escucha la palabra de Dios, yo les pregunté al principio, ¿cuál es la palabra que más se menciona? Amén. ¿Qué es lo que estamos mirando, hermanos? Que nosotros creemos, como lo indica el pueblo, creemos en Dios, le aplaudimos a Dios sus cosas, le aplaudimos a Dios en alabanza y le aplaudimos a Dios y creemos en Dios en toda su palabra. Amén. Ahora sí lo entendemos con ganas, ¿verdad? Entonces vemos que el amén es una prueba de convicción en tener fe, ¿verdad? Ahora mire, cheque este punto que es bien interesante. A mí me encanta esto. Vaya Primera de Crónicas 16:36. Les voy a adelantar algo. Ahorita vamos a ese punto. Usted ha oído a Jesús diciendo: en verdad les digo. Jesús lo menciona 2 veces. Ahorita vamos a tocar ese punto. Me estoy adelantando al próximo punto, ¿ok? Primera de Crónicas 16, versículo 36. Usted me dice cuando estemos. 16:36. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor: bendito sea Jehová Dios de Israel, de eternidad a eternidad. Y dijo todo el pueblo: amén. Y alabó ¿a quién? A Jehová. Ponga atención en esto, hermano, por favor, que esto es de suma importancia.
Todo es de suma importancia. ¿Por qué escogí este versículo? Escuche. Bendito sea Jehová, Dios de quién? De Israel. Escuche. Usted conoce al Dios de Israel, ¿verdad? Es el Dios de Abraham, es el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Sí o no? Pregunto, ¿el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob es Dios de todos? No. Otros tienen sus deidades. La Biblia te dice, escuche hermano, cuando nosotros oramos sabemos a quién le estamos orando, ¿verdad? La palabra Jehová, ¿ok? Es el acrónimo de YHWH. Ya saben lo que es un acrónimo, lo acabamos de ver. ¿Qué significa esto? Es el verbo ser o estar o el to be en inglés. Cuando Dios dice yo soy el que soy. ¿Se acuerda? Escuche. ¿Por qué en este versículo lo agarro? Porque cuando usted escuche la palabra Jehová, que es la traducción para que lo podamos leer, de YHWH combinado con Adonai, que es Señor, entendamos, hermanos, que nuestro Dios es el Dios, el que creó el universo. A eso se refiere la Biblia. Por eso cuando nosotros oramos, si oramos en público, en un evento en el parque, hermano, usted invoque. Y los hombres empezaron a invocar el nombre de Jehová. Usted invoque el nombre de Dios, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Israel, que es nuestro Dios. Que la gente diga, estos hombres están hablando del Dios de la Biblia cristiana. Amén. ¿Ok? Seguimos al otro punto. Otro punto para cerrar y pasamos al otro. El otro es rápido igual. Escuche. La máxima expresión de la alabanza a Dios, ¿cuál cree que sea? La máxima expresión. Acabamos de alabar a Dios. ¿Con qué? ¿Con cantos? Con la palabra y con el estudio. ¿Cuál cree usted que sea la máxima expresión de alabanza a Dios? Vaya conmigo al primer libro de Samuel. Llega al versículo 15. Primer libro de Samuel. Llega al versículo 15. Y me dice cuando llegue al primera de Samuel, versículo 15, me dice cuando llegue al versículo 22. Me avisa, ¿ok? Primera de Samuel 15, 22. Quiero que todos lleguemos aquí. Ya nos falta poco, ¿ok? ¿Lo tienen? Miren la palabra lo que dice. Y Samuel dijo, en una desobediencia tremenda que hizo Saúl, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y que prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Dónde se hacía el sacrificio de los animales en el Antiguo Testamento? Cuando se iba a alabar a Dios, como ahorita en el servicio. ¿Qué es lo que Dios le dijo a Samuel que le dijera al rey Saúl? Usted puede ir a la iglesia. Escuche, y esto es triste. Como el hermano José se puso hace rato. Esto es triste. Escuche lo que le estoy diciendo. Mucha gente llevaba los animales y sacrificios a la expiación y al holocausto. Holocausto es cuando las cosas que no se consumían del animal se quemaban en la lumbre. El humo ese que sube, ese humo se llama holocausto. Y dice que era un olor agradable a Dios, no por lo que olía, por la acción que usted estaba haciendo. Samuel le dijo a Saúl,
¿Tú crees que Dios se agrada de los sacrificios y holocaustos que tú estás haciendo antes que la obediencia a Dios? Lea Mateo 5, 6 y 7. Yo les he dicho, esa es la constitución celestial de la iglesia. Todos los mandamientos de Jesús. Escucha, hermano, mucha gente va a la iglesia y no tienen ni idea cuando dicen amén, porque no tienen una relación estrecha con Dios. Van a las iglesias en desobediencia a Dios. Van a las iglesias y no oramos en la casa. Van a las iglesias y no leen la palabra. Van a las iglesias y no escudriñan. No escuchen aunque sea un mensaje en el teléfono. ¿Qué es lo que Samuel estaba diciendo a Saúl? Tú haces sacrificios y has dicho amén a la palabra de Dios, pero no tienes una relación con Dios. Pasa lo mismo en la actualidad. El amén en el cristianismo. ¿Cuándo usamos entonces el amén en nosotros? Viendo toda la base bíblica al final de una oración, ¿se acuerda? Siempre cuando el predicador, el pastor o el maestro está diciendo algo, ahí se mira el amén. Vamos cerrando. Voy a tocar este punto. Decir amén 2 veces. Sí he escuchado, ¿verdad? Yo he escuchado hermanos que dicen amén, amén. Amén, amén. ¿Usted cree que sea correcto o incorrecto? Que levante la mano el que piensa que es incorrecto. Que levante la mano el que piensa que es correcto. Gloria a Dios. Sin miedo, hombre. Eso, vi la hermana. ¿Verdad? El último que la levante paga el desayuno. En el Nuevo Testamento, Jesús utiliza esta palabra 2 veces. Al comienzo de algunos de sus discípulos, y la Biblia lo traduce como, ¿qué dijimos que significa amén? Yo lo creo, que así sea. Jesús dice que Él es el camino, la verdad. Amén se traduce en palabras de nuestro Señor Jesucristo como en verdad os digo. ¿Por qué se traduce así? Las Biblias españolas lo han traducido así. Pero la misma palabra que aparece cuando Cristo dice en verdad, y aparece en las traducciones amén, amén, es la misma palabra en hebreo. Vamos a verlo rápidamente. ¿Ok? Un ejemplo. Vaya conmigo a Juan 14, al Evangelio de San Juan 14, y solamente vamos a leer un versículo. Juan 14, versículo 12. Dígame, con un amén, yo entiendo que ya llegamos. ¿Por qué Jesús dice 2 veces amén, amén? Vamos a mirarlo, ¿ok? San Juan 14, versículo 12. Palabras de nuestro Señor Jesús. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Lo que Jesús está haciendo cuando Él dice en verdad os digo, hay algunas traducciones que ponen la palabra amén, amén, que significa la afirmación y la reafirmación de lo que Cristo está diciendo. Ahora, en Juan 5:24, ahí atrásito, Juan 5:24, dice el texto bíblico: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado ¿de qué? De muerte a vida. Esto lo agarro con el comentario que hice hace rato de que muchos tenemos miedo de morir. Pero la consolación, créame, hay algo que quiero que entienda. Cuando Esteban iba a morir apedreado, vio a Cristo. Sabe que es bíblico y la Biblia habla de estos pasajes. El cristiano en su lecho de muerte, al primero que mira es a Jesucristo. Jesús nos está esperando. Y créame que en ese instante se van a terminar todos los temores y los miedos, hermanos.
Punto de observación. Vamos a ir cerrando. Vamos a ir cerrando. Si quiere apuntar esto, yo lo apunté aquí. Los escritores del Nuevo Testamento usan amén por lo general en todas sus epístolas o cartas. Los 4 evangelios al final terminan con amén. Cada vez que ellos hablaban y escribían, tenían la firme convicción de que sabían que Dios iba a cumplir sus promesas. ¿Por qué terminan las cartas y las escrituras de Pablo? Todas se terminan con un amén. Porque Pablo creía fielmente, como los apóstoles, en que Dios iba a cumplir su palabra. Por esta razón, aunque oremos con fe, hermanos, confirmando con un amén, debemos de entender, hermanos, que nuestra fe no debe dudar ni un instante de lo que Dios ha escrito en su palabra. Amén. El mal uso y el abuso del amén. Para cerrar, el mal uso y el abuso del amén. Ya hemos distinguido el verdadero simbolismo y lo sagrado que es amén. ¿Qué es amén? Es Jesús. ¿Qué es amén? Es confirmar la palabra de Dios. ¿Qué es amén? Creer en la palabra de Dios. ¿Sabe que un amén, tanto como para una bendición y una maldición que Dios haya determinado, tenemos que ser plenamente conscientes de eso? ¿Qué es lo que debemos saber entonces, hermanos? Que no solamente, hermanos, porque la congregación quizás en un momento de una excitación carnal, porque puede pasar, nos pongamos a decir amén a todo. La palabra amén es de suma importancia, que el mismo Jesucristo se menciona como el amén. ¿Lo entiende? ¿Sí lo está entendiendo? Poner amén, hermanos, a una mala noticia, como a veces se da, no es correcto. Poner amén, hermanos, porque una persona tiene una idea absurda, no es correcto. Si un hermano tiene una idea conforme a la palabra de Dios, sí es correcto. Yo creo que usted está entendiendo esta parte, ¿verdad? La palabra amén en las congregaciones, hermanos, se ha transformado como una especie de rutina. Para todo es amén. Para todo es amén. Y qué curioso es que las personas que más dicen amén, algunas no tienen una relación estable con Dios en oración. Incluso con el dolor de mi corazón les puedo decir que no han leído más de 5 libros completos de la Biblia. Y son los que más dicen amén. Venía yo hablando con mi esposa hace rato y con dolor de corazón lo digo. Ha habido eventos en las iglesias, llámese algún bautizo, llámese alguna boda, llámese alguna graduación de la escuela, y hay familias de la congregación que dejan de ir. ¿Por qué? Porque no tienen una relación estable de lo que predicó el hermano en la mañana. Yo le decía a mi esposa, a mí me dolería si yo voy a hacer un evento y deja de ir una familia por esa razón. Le digo, no me duele porque el hermano no vino, no, me duele su situación que ellos tienen con Dios. Porque una persona, hermana, que Cristo mismo te dice, si tú no perdonas, mi Padre no te va a perdonar. Pero espérame, pastor, espérame, hermano. ¿Cómo Dios no me va a perdonar si yo soy cristiano? Eso es mentira. El verdadero cristiano no alberga rencor en su corazón. Es más, hay un periodo que Dios se lo dijo a Santiago. Si usted está enojado o tiene algún recelo, no deje que pase un día
No dejes que se ponga el sol en tu cabeza y tú todavía tienes un rencor. Es más, Cristo mismo dice, usted ni me traiga la ofrenda ni la quiero. Vaya y consuélese, vaya y abríguese, vaya y haga las paces con su hermano y dígale que verdaderamente lo ama. Si no, no quiero ni tu ofrenda. Es lo que dice Cristo. Y muchas personas en las iglesias, desgraciadamente, y pueden ser líderes, no han entendido lo que es amén. No han entendido lo que es Jesús. Porque si entendieran lo que es amén, van a entender que Dios te exhorta a que ames al hermano, no a que te alejes de él. Cierro con esto, hermanos, para cerrar. Debemos entonces tomar el verdadero peso espiritual a lo que significa amén. Escuche, amén, vimos que es Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo mismo se dice, yo soy el amén. Amén es confirmación. Vimos el pasaje donde Dios dice, porque así lo ha determinado yo, Jehová, amén. Entonces, hermanos, ¿cuál sería el carácter y el simbolismo de amén? La misma presencia de ¿quién? De Jesús. Lo está mirando. Lo está mirando. Cierro con este versículo. Vaya conmigo al libro de Jeremías, en el capítulo 17. Con esto cierro. En el versículo 9, Jeremías 17, 9, mire lo que dice Dios. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Engañoso es el corazón. Muchas personas que piensan, escuche, que están bien con Dios, porque van a la iglesia, porque no faltan a la reunión de varones, a la reunión de las damas, porque no faltan los miércoles, y no tienen una plena relación con Dios. Yo conozco gente que tienen 15, 20 años en la iglesia, que al mismo tiempo tienen sin hablarle a un familiar, que al mismo tiempo tienen, hermanos, con pleitos y problemas. Dios está diciendo, engañoso es el corazón. Y muchos dicen, no, yo soy buena persona. Eso es mentira. Y yo lo digo abiertamente, teniendo a Jesús de testigo. Un cristiano no puede tener rencores con nadie por mucho tiempo. No puede odiar a nadie por mucho tiempo. Así te hayan chocado tu carro, te hayan agredido, quizá alguien de tu familiar, usted no puede dejar, porque el Espíritu Santo, el amén, Dios, Jesús, no puede habitar en un corazón lleno de hiel y de amargura. Vamos a orar, hermanos, para cerrar el estudio.